Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y versículo 13. Vamos a ponernos sobre nuestro pie un momentito, por favor, para leer la palabra de Dios. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por guardarnos, Señor, cuidarnos, Señor, durante todo este tiempo de pandemia y poder, Señor, devolvernos como hizo aquel leproso, ya limpio. Padre, vocear a los cuatro vientos de la grandeza y la misericordia de Dios y llegar ante el Maestro y postrarse y adorarle con la actitud, con la acción. Padre, es una gran bendición que nosotros, Padre, nos hayamos devuelto a postrarnos, Señor, delante de ti y gritarle a los cuatro vientos lo grande, lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Señor, gracias. Queremos, Señor, abordar brevemente lo que es el tema de la fidelidad. Y queremos, Señor, ya que estamos viviendo en medio y hemos visto, Señor, tu fidelidad y cantamos de tu fidelidad, queremos ver, Señor, saborear por esa escritura que tú eres un Dios fiel. Y salir, Padre, de este lugar lleno de tu palabra en este sentido, Padre, dispuestos a seguir hacia adelante, confiando plenamente, Señor, en ti, porque tu fidelidad jamás nos dejará. Aún como dice este texto, si fuésemos infiel, tú permaneces fiel. Y queremos darte la gracia, Señor, por ello. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Durante todo este año de pandemia hemos visto un Dios fiel, obrando en nuestra vida de forma especial, poniendo en evidencia el atributo de la fidelidad. El texto que tenemos por delante nos habla de la fidelidad de Dios, pero también de la probabilidad de la infidelidad de nosotros, los hombres. Y eso es lo que vivimos nosotros en la sociedad. Eso es lo que nosotros podemos también aún experimentar muchas veces en la iglesia, que muchas veces no somos fieles al Señor. Pero a pesar de todo eso, en el cielo, el Dios nuestro es un Dios fiel. Es un Dios que muestra su fidelidad a la iglesia. Y nosotros en medio de esta pandemia, nosotros hemos podido experimentar lo que es la fidelidad de nuestro Dios. Hay algunos textos en la palabra del Señor que se los voy a citar y lo voy a leer, que nos hablan de lo que es esa fidelidad de Dios, que la Biblia misma nos enseñe que Dios es un Dios fiel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren lo que dice el Salmos 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Todo lo de Dios es grande, inmenso. Su misericordia hasta los cielos y su fidelidad hasta la nube.
Y mire lo que dice el Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios fiel. Amén. Nuestro Dios es un Dios fiel, mis hermanos. Dele la gracia y la gloria al Señor por ello. Mis hermanos, queda demostrado en la palabra del Señor en estos versículos. Hay cientos de versículos que hablan de la fidelidad de nuestro Dios. Pero la misma Biblia nos enseña a nosotros que Dios es un Dios fiel. Ahora, para nosotros poder entender claramente lo que significa que Dios es fiel, debemos entender un poquito por la palabra de Dios qué es lo que significa fidelidad, para que nosotros tengamos claro cómo es que Dios es fiel en nuestras vidas. La definición de la fidelidad de Dios podemos verla así, de esta manera. Dios es veraz constantemente en sí mismo, su palabra y su promesa. O sea, nuestro Dios es un Dios verdadero. Su palabra es la verdad y su promesa son en sí y en el amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Quizás usted diga, pero esa definición tú la estás inventando de tu cabeza. No, es una definición bíblica. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 33 dice: el que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Y mire cómo dice el Salmo 46, versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y que guarda verdad para siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios no solamente es veraz, sino que Él es veraz eternamente y para siempre. Mis hermanos, eso hay que entenderlo, porque lo que Dios ha dicho como verdad allá es la verdad. Dios es verdad hoy y lo será siempre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No tenemos un Dios que dice una cosa ahora y después dice otra cosa mañana y que cambia rápidamente. Nuestro Dios no es nuestro Dios, es un Dios eternamente y para siempre. Pero no solamente nuestro Dios es veraz, sino que también su palabra es veraz. Mire lo que dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y no solamente eso, mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y cuando recibiste la palabra de Dios, que la oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en el creyente. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, un texto que no sabemos muchísimo de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios es veraz, su palabra es la verdad, y la promesa del Señor son en el sí y son en el amén. Mire lo que dice 1 Corintios, versículo 1 y versículo al 20, capítulo 1 y versículo 20. Porque toda la promesa de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria
de Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Porque Dios, la promesa de Dios son ciertas, hermano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios no nos dice una cosa y después otra. La fidelidad de Dios es siempre Él, su palabra, esa. Eso es lo que significa que Dios es fiel. Nosotros podemos estar seguros de que el Dios que tenemos no va a cambiar. Nosotros podemos estar seguros que en la palabra de Dios, que ha sido tan maltratada a través de todos los siglos, y han tratado de destruirlo, su palabra es la verdad. Y en ella nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros podemos estar seguros que todas las promesas que el Señor nos ha hecho a la iglesia son promesas ciertísimas, son promesas verdaderas. ¿Cuánto dan gloria al Señor por ello? Nosotros no estamos a la deriva como un barco que va de aquí para allá. Nosotros no andamos así. Nosotros tenemos un rumbo y una dirección. Y como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he depositado toda mi vida. Nosotros la hemos depositado en el Dios de la fidelidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor por ello? Pero no solamente eso, mis hermanos. Las promesas del Señor son ciertísimas. Y vamos a ver brevemente que Dios es fiel a su promesa durante todo este año de pandemia. Dios ha sido un Dios fiel. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios durante todo este año? A pesar de la pandemia y a pesar de todas las cosas que nosotros hemos pasado, Dios ha sido fiel. Recuerdo yo, mis hermanos y el pastor, cuando estábamos orando los martes aquí en la iglesia y los viernes el estudio bíblico, los martes nos sentábamos a orar y una de las peticiones que nosotros teníamos era ¿cómo vamos a lograr que la iglesia pueda entender que necesitamos estar unidos como pueblo de Dios en oración? Y eso no era algo que se daba única y exclusivamente de la iglesia bíblica cristiana San Pedro de Macorís, la primera iglesia bíblica cristiana. Eso es algo que se daba a escala mundial. Según una encuesta de Barnum Group, ustedes conocen ese grupo que hace encuestas, muchas encuestas en relación a la fe. Dice que en el mundo entero la iglesia ora diariamente promedio 3 minutos. Si nosotros entre todas las iglesias que hay en el mundo, solamente 3 minutos diarios de oración, según esa encuesta. La iglesia se había apartado de lo que era el Señor. Había perdido el rumbo de lo que se llama orar al Señor. Y cuando llegó esta pandemia, mis hermanos, algo inédito, algo desconocido, algo que no tiene precedente en la historia moderna, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Y una de las cosas que el Señor trajo al liderazgo de esta iglesia, la iglesia tiene que inclinarse a orar al Señor. La iglesia tiene que humillarse delante del Señor a orar para que el Señor dé la sabiduría de las cosas que tienen que hacerse. Y ustedes recuerdan en el inicio, cuando iniciamos aquel primer servicio, un 22 de marzo, servicio nada más, los que estaban trabajando en la transmisión, el que estaba predicando nada más. Y todos esos mensajes, o muchos de los mensajes que predicamos, tenían que ver de llamar al pueblo de Dios a orar, a inclinarse delante de Dios.
Mis hermanos, en esos servicios que preparábamos, nosotros teníamos oración. El que estaba dirigiendo, dirigía la oración y los hermanos en la iglesia o en sus casas, orando al Señor. Y en cada servicio que hacíamos, orando. E implementamos la oración los martes de manera a través de las redes. Y se unieron mucho más hermanos que los que venían en la oración regular los martes. Y la iglesia, el Señor fue hablando a través de su palabra. Y la iglesia fue orando, humillándose delante de Dios. Y el Señor fue dando la sabiduría para ir haciendo lo que debía hacer en cada momento. Tanto así, mis hermanos, que el Señor permitió que durante todo ese tiempo, como el pastor testificaba en un momento determinado, ver cómo cada miembro, como si fuera un cuerpo, se unieron. Y muchos hermanos, sin hacer alarde, sin hacer bulla, dime quién tiene necesidad. Aquí hay. Si hay alguien que necesita, aquí hay. Y mis hermanos, la iglesia se unió de una manera extraordinaria y fueron supliéndose necesidades. Y los hermanos mismos nos llamaban y nos decían, queremos hacer esto para ayudar. ¿Cómo la manera? Y la iglesia fue, mis hermanos, y nos llamábamos por teléfono, orábamos con el hermano, visitábamos al hermano. Y Dios, mis hermanos, fue obrando de una manera maravillosa. Y yo pienso que la iglesia actuaba, o actuó y sigue actuando, como realmente lo que somos, un cuerpo en Jesucristo. Y todo, en un cuerpo, todos los miembros, cada miembro que tiene el cuerpo se necesitan unos a otros. ¿Usted sabe por qué? Aquí no hay ningún superhéroe. Aquí no hay ninguna heroína. Aquí hay un Dios que es fiel a su promesa. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso hizo el Señor. Abrió puertas. Dio para suplir necesidades. Nos ayudó. Levantó muchísimas personas. Porque Él es fiel a sus promesas. Oh, cuánta puerta abrió el Señor. Cómo el Señor suplió la necesidad de esta congregación. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. No solamente, mis hermanos, el Señor supliendo necesidad. Había hermano que me llamaba y dice, Richie, ¿qué necesita? Hay un hermano que necesita. Yo nada más, yo no miraba al hermano, yo miraba la fidelidad de Dios. Oh, hemos visto, mis hermanos, en medio de esta pandemia, cómo una iglesia ha centrado a través de la palabra su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Que separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Usted sabe que separados de Cristo lo dañamos todo. Todo lo que tocamos lo dañamos. Porque no podemos hacer nada separado de Cristo. Ahora vemos una iglesia con un compromiso con el Señor, no con hombres.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mire lo que el Señor va a hacer. Hablaron de paz aquí. Usted no es heroína, ni tampoco un superhéroe. El Señor es fiel a sus promesas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? El Señor es fiel, mis hermanos. Y si Él nos dice que oremos constantemente, porque debemos hacerlo. Porque lo único que Él quiere es beneficiar a su pueblo, a su iglesia. Y nosotros somos tan reverdes y contradictores, como Él le llamó una vez al pueblo de Israel. Que nosotros teniendo la palabra ahí delante de nosotros, delante de nuestros ojos, y no la podemos entender. Hablaron de la paz que Dios da en medio de la situación. ¿Sabe quién es? Tiene un Dios que es fiel. Su promesa. Una iglesia orando, mis hermanos, de seguro que Dios cumplirá todo lo que hace falta, porque Él lo dice en su palabra. Y usted sabe dónde va a mantener su mente y corazón. En Cristo Jesús. Nada podrá moverlo del Señor en lo absoluto. Había una doñita, una viuda en Israel. Ustedes recuerdan la parábola, que iba constantemente delante de un juez. Hame justicia. Hame justicia, hame justicia. Y este juez, que es un juez injusto, que ni temía a hombre ni a Dios, ni respetaba a hombre ni temía a Dios, no quiso hacerle justicia a esta viuda. El Señor enseñándonos allí de la persistencia de la oración, que una vez hablamos sobre esto. Y dice aquel juez, yo ni temo a hombre, ni respeto a nadie, ni a hombre, ni temo a Dios. Voy a hacerle justicia para ver si me deja descansar. Y yo le hago una cosa extraña con esta mujer. Mire lo que dice la palabra de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y él no quiso según algún tiempo. Pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oíd, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oye, el Señor está llamando a su pueblo, oigan lo que dijo el juez injusto. Y hace la pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La persistencia en la oración, mis hermanos. Dios viene y hace justicia a su pueblo. Dice la Biblia que si clamamos día y noche, ¿Dios se tardará en respondernos a nosotros? Promesa del Señor. Mis hermanos, nosotros durante todo este tiempo, nosotros hemos visto situaciones de hermanos, lo ponemos en oración, nos unimos como iglesia en oración y Dios viene y hace ¿qué? Justicia. ¿Se tardará Dios en responderle a su pueblo, a su iglesia?
que ora día y noche? ¿Se tardará Dios en hacerle justicia a nosotros? No, mis hermanos. Es una promesa del Dios que es fiel. Y la promesa del Señor son en el sí y son en el amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor, mis hermanos, por ello? Dios responde las peticiones de su pueblo. No debemos quedarnos allí, mis hermanos. La iglesia se ha unido en oración. Nosotros queremos lograr que cada hermano, cada hermana de esta congregación estemos unidos orando al Señor. Queremos lograr eso, mis hermanos. Queremos que esta sea llamada una iglesia de oración. Que ese sea el nombre que le pongan a esta iglesia por ahí. La iglesia bíblica cristiana es una iglesia de oración. Y el Dios de toda fidelidad, de seguro, que responderá todas nuestras peticiones. Amén, mis hermanos. Quiero exhortarle, mis hermanos, que lo que resta, que todo lo que viene, estamos hasta aquí. Y esta pandemia está ahí, parece que hay una luz al final del camino. Pero mis hermanos, como me decía, hablábamos, hermano Hugo y yo ayer, en el funeral de la mamá de nuestra hermana Guillermina. Si yo creía antes que la cosa iba de mal en peor, en el día de hoy, mis hermanos, vemos que cada día la cosa va más declive, total. Puede pasar esta pandemia y vendrá otra cosa. Ahora se avisora en el horizonte una pandemia económica, mis hermanos, en el mundo entero, que golpea los bolsillos severamente de los creyentes, de la sociedad. Y déjeme decirle que el Dios de toda fidelidad dijo: no te dejaré ni te desampararé nunca. El último pan que haya en República Dominicana será para la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Dios es un Dios fiel. Sigamos orando, sigamos persistiendo en la oración y cada día con más ahínco. Los martes debiera reventar el Zoom y el YouTube. Que no cupiéramos, que tuviéramos que hacer algo grande para poder estar ahí. Pero debe reventar todo eso. Y si alguno no puede conectarse por alguna razón, debe estar orando en su casa, unido en oración, en este sentido. Un Dios, una iglesia que ora. Recuerden la promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Toda la promesa que dice ahí el Señor no es una falacia. Son ciertas y verdaderas. Solamente tenemos que humillarnos en oración delante de Dios y Dios hará. Sigamos orando, mis hermanos. Sigamos persistiendo en la oración y con más ahínco todos los días, de manera individual y como pueblo del Señor, vamos a orar. Porque ahí está lo que el Señor dijo. Ahí está la profundidad de lo que es la relación con nuestro Dios. Ahí está la profundidad de lo que es la armonía con nuestro Dios. Si nosotros como pueblo de Dios le damos la prioridad a la oración, como predicábamos también, de seguro, mis hermanos, que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Que Dios le bendiga de una manera especial y llevémonos esto en nuestros corazones. Sigamos persistiendo en la oración, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Padre, gracias. Gracias por tu maravilla y gracias por tu benevolencia, Señor. Y gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.